iniciar la grabación. Muy bien, entonces vamos a empezar. Está a las 7:30, ¿ya? Entonces vamos a empezar y damos la bienvenida. Tenemos 8 participantes. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes jóvenes, ¿no? En esta segunda oportunidad. Hoy vamos a empezar entonces la segunda charla. Muy bien, entonces, y vamos a ¿cuál es el objetivo para esta segunda unidad? ¿Cuál es el objetivo para esta segunda unidad? ¿No? Entonces, y aquí, objetivos. Un primer objetivo es conocer qué cosa es un accidente de trabajo, ¿no? Todos hemos tenido alguna oportunidad, estamos expuestos a accidentes, ¿no? Y vamos a ver cuál es el concepto de lo que es un accidente de trabajo. Y eso en de seguridad y salud en el trabajo, la ley 29783. Y todo accidente genera un costo, ¿no? Ese costo, ¿quién lo va a sufrir? Pero también ¿quién lo va a sufrir? La empresa. Hay un costo que está ahí. El siguiente objetivo es de causalidad del accidente de trabajo. Y para ello, también este análisis se llama modelo de cadena causal por Frank Beer, ¿no? Un investigador en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y en este análisis va a identificar 5 aspectos, ¿no? La pérdida, ¿no? Entonces, en todo accidente hay una pérdida. Y esa pérdida, dos entes que lo sufren, el trabajador y la empresa. Vamos a describir el accidente de accidente, ¿no? El segundo aspecto dentro de ese análisis de causalidad es hacer una descripción. ¿Qué ocurrió? ¿No? Esa, hubo un accidente o incidente que está ahí. ¿Y por qué ocurrió ese accidente? Vamos a ver las causas inmediatas. Y esas causas, los actos y las condiciones inseguras dentro de la empresa. ¿Y por qué se dio las causas inmediatas? Porque hay causas básicas. En este están los factores personales, pero también están los factores de trabajo. Y finalmente, el quinto elemento en este análisis corresponde a la falta de control por parte de la empresa que está ahí. Y el tercer objetivo, informe de investigación de accidentes, ¿no? Una vez que hemos hecho el análisis del accidente, ¿no? Indicando esos 5 aspectos del accidente, cuáles han sido las causas inmediatas, cuáles son las causas básicas y finalmente una falta de control por parte de la empresa, y luego informe de investigación. Y ese informe tiene sus, ¿no? sus pautas, cómo se debe elaborar. Y eso es lo que tenemos que hacer dentro de esa que es una monografía. Entonces tenemos que realizar esas pautas, ¿no? Cada uno llevando, ¿no? Primero, tenemos un accidente que hay que haber tenido. La idea son accidentes de trabajo, ¿no? Me preguntaban varios de ustedes qué considero en accidente. Bueno, estamos en un año bastante especial a partir de marzo, ¿no? Y a nivel mundial, esta pandemia, entonces los cursos se lleven a través de esta plataforma que tiene Senati, ¿no? En nuestro caso, en esta institución, a través del Blackboard. Entonces tenemos
semanas dentro del taller. Entonces le decía a un alumno que me consultaba, bueno, puede describir un accidente que tú has tenido o que has presenciado. Entonces, en base de ese accidente, la descripción, todo lo que la monografía nos está pidiendo. Bien, entonces vamos al primer objetivo. Vamos al primer objetivo. Bien, ese primer objetivo es una pregunta en el primer objetivo, ¿no? Ese primer objetivo nos pregunta, ¿qué cosa es un accidente de trabajo, ¿no? ¿Qué cosa entendemos por un accidente de trabajo? Ya la semana pasada hemos hablado de lo que es peligro, normativa legal, pero en esta oportunidad, ¿no? El tema que nos ocupa, ¿qué cosa es accidente de trabajo? Y vamos a empezar definiendo de trabajo. Bien, un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo del trabajador una lesión, ¿no? Eso es un accidente de trabajo, ¿no? Es todo suceso repentino, es decir, nadie lo esperamos, ¿no? Nadie nos imagina, por eso que es algo repentino. ¿Y qué es lo que va a producir este accidente? Es una lesión en el trabajador. Puede ser orgánica, puede ser una perturbación funcional. También esta lesión puede causar invalidez en el trabajador, inclusive la muerte. También accidente de trabajo se define como todo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y hora de trabajo, ¿no? A veces el empleador, bueno, nos da una comisión de trabajo. Entonces, y si se produce el accidente o el suceso repentino, también, ¿no? O sea, puede ser dentro de la empresa o puede ser fuera cuando el empleador una orden que hay que realizar. Entonces, accidente de trabajo, ¿qué cosa es? ¿No? Es todo suceso repentino que produce lesión. Bien, vamos a ver que esa lesión o ese accidente o de lesiones, y vamos a aprender que hay tres tipos de lesiones, y vamos a empezar con el primer tipo. Bien, los accidentes de trabajo que producen una lesión en el trabajador pueden ser, y vamos a ver tres tipos de accidentes. Uno, cuando el accidente es leve, ¿no? Es cuando ese suceso repentino produce una lesión en el trabajador. Como resultado, el médico hace una evaluación y él da, en este caso, un veredicto. Dice, bueno, ¿no? Entonces, pudo haber tenido una caída de repente, entonces lo revisa, ¿no? Le da su tratamiento y dice, bueno, puede volver, descansa un rato, ¿no? Descansa una media hora, lo sienta y le dice, ya puede retornar al taller. O, en todo caso, le da dice ya, hoy día te vas a tu casa, descansas, tomas este medicamento, pero mañana ya te incorporas a tus labores habituales. Un accidente es un suceso repentino que produce una lesión en el trabajador y vamos a ver que hay tres tipos, ¿no? de accidentes, ¿no? El accidente leve es un descanso corto, como máximo, ¿no? Le dan ese día, bueno, es un accidente leve. Segundo tipo de accidente, incapacitante. Es toda suceso repentino que produce en el trabajador, en este caso, una lesión. El médico lo evalúa y en el caso del accidente incapacitante,
¿no? Ya va a tener un descanso. Hay un descanso de una manera justificada, hay todo un tratamiento. En el caso del accidente incapacitante, ya el descanso va a ser 2 o edad. Para fines estadísticos, eh, no se tomará en cuenta el día ocurrido del accidente. Accidente incapacitante, ¿no? Es una lesión y según el grado de incapacidad, los accidentes de trabajo pueden ser, dice, temporal. ¿Cuándo es total temporal? Cuando la lesión genere en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo, su plena recuperación. Vemos el incapacitante también puede ser parcial permanente, genera la pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? O sea, paraliza pues el lado que está ahí. Y el tercero es total permanente. Genera, ¿no? O esa lesión genera la pérdida anatómica o funcional de un miembro que está ahí, ¿no? Entonces, como mínimo, para total permanente es, por ejemplo, cuando se pierde un órgano. Como mínimo, por ejemplo, puede ser el dedo meñique, ¿no? Por eso se llama total permanente, o sea, ya recupera, una mutilación va a tener en ese caso. Y vamos a ver el tercero, ¿no? El tercero es un accidente mortal, ¿no? Es un suceso repentino cuyas lesiones producen la muerte del trabajador, ¿no? Y para cuando se considera, ¿no? La fecha del deceso del trabajador, porque puede haber quedado bastante grave, ¿no? Hay todo un tratamiento, pero se considera en el momento que fenece el trabajador, ¿no? Entonces, nuestro tema, accidente, ¿qué es un accidente? Hemos dicho repentino, que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión, ¿no? Y estamos viendo que hay 3 tipos de lesión, con un descanso hasta el siguiente día, incapacitante, ¿no? Hay un descanso de ausencia justa. Y el tercero es un accidente mortal, ¿no? Y ahí tiene que ver con el deceso de la persona, ¿no? Bien, todo accidente va a producir un costo. Todo accidente produce, ¿no? Y ese costo lo va a sufrir ¿quién? Tanto el trabajador, eh, el empleado en su cuerpo y, y el bolsillo. Y esto genera un costo económico, ¿no? Para la empresa, para el trabajador y también, por eso es importante conocer el porqué de los accidentes. De esa manera podremos relacionarlos con los costos de la actividad productiva de la empresa. Bien, vamos a ver ahora cuál es el costo o consecuencias del trabajador, ¿no? Entonces hemos visto que el accidente, ¿no? Produce una pérdida y esa pérdida lo sufre tanto la empresa. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de ese accidente para el trabajador que está ahí? ¿No? Se va afectado directamente la persona del trabajador. Eh, También va a haber una incapacidad del trabajador y también se va a mermar sus expectativas de desarrollo individual para el trabajador, ¿no? Entonces, estamos viendo consecuencias del accidente para el trabajador. Y aquí podemos
6 consecuencias para el trabajador, ¿no? Como resultado de esa lesión va a haber un sufrimiento físico y moral dentro del trabajo. También se va a ver una disminución, va a haber una disminución de sus capacidades físicas. También se va a mermar sus ingresos económicos y su presupuesto personal también van a estar limitados, ¿no? Porque no va a poder que en algunos casos comprar, ¿no? Los medicamentos, el tratamiento, etcétera. Otro es la disminución de sus expectativas de desarrollo personal. Y también vamos a ver que su calidad de vida disminuye. El impacto que tiene el accidente lo sufren 2 entidades, ¿no? Estamos viendo el trabajador a través de su persona, de sus capacidades, ¿no? Disminución de su vida productiva, sus expectativas de desarrollo individual, ¿no? Una restricción de su ingreso económico y presupuesto. Pero también otro elemento que va a tener impacto dentro del accidente, ¿no? Va a ser la empresa. Y la empresa fundamentalmente tiene que ver con los costos económicos y la relación van a generar, en este caso, pérdidas de 2 tipos. Tenemos pérdidas directas y para dentro de la empresa que está ahí, ¿no? Entonces hay un costo económico por parte de la empresa y estos pueden ser directos o indirectos. Costos directos, ¿no? Estos costos directos eh, incluye tanto del accidente, después del accidente, entonces hay un costo, ¿no? Tiene que cubrir llevándolo a la clínica, llevándolo al hospital, como también que es el seguro de riesgo por parte de cada uno, son los costos directos, ¿no? Que es inmediatamente, ¿no? En este caso lo sufre el trabajador. Y hay costos indirectos, económicas, que sufre la empresa. Entonces, ¿quiénes son los afectados? El trabajador, y a través de su salud, y la empresa a través también del aspecto económico, ¿no? La empresa. Bien, vamos ahora a ver de por qué se da este accidente, ¿no? Y aquí vamos a ver el análisis de causalidad de pérdida por el accidente. También se le conoce, ¿no? A este análisis de causalidad de pérdida, también se le conoce, también se le llama así. Muy bien, y esto es lo que hay que hacer también, ¿no? Estamos desarrollando el marco teórico, este es importante. Esto le va a permitir a ustedes poder desarrollar, uno, ¿no? Esa tarea que se le está asignado, esa tarea, esa monografía, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay una parte que usted le va a pedir, primero que describan un accidente que ustedes han tenido, ¿no? Le dice por lo menos, ¿no? ¿Qué accidentes han tenido o han presenciado? Y en este caso es libre, ¿no? La idea es accidente de trabajo, pero tú has tenido, o un familiar, entonces tú me describes, ¿no? En esa tarea me describes ese accidente, y ese accidente va a servir un análisis, ¿no? Por qué se produjo el accidente y cuál fue la pérdida. Entonces, vamos a ver a este como cadena causal. Y es un método que permite al investigador de un accidente
recorrer todo ese suceso, o sea, todo lo que pasó, ¿no? En un sentido inverso, porque se va a empezar, ya, se va a empezar, sí, cualquier accidente, ¿no? A la pregunta que me están formulando, sí, pueden formular la pregunta hacer a través del chat, ¿ya? Entonces, es cualquier accidente, ¿ya? Que ustedes hayan tenido, ¿ya? Entonces, ustedes me describen, ¿no? Se va a hacer todo ese análisis causal. Y ese accidente, ¿no? Va a seguir 5 pasos. Empezar desde la pérdida, ¿no? Entonces hemos visto de que el accidente es un suceso repentino que produce una pérdida. Va a sufrir, ¿no? Lo va a sufrir en este caso el trabajador y también la empresa. En este caso, ustedes van a describir el daño que, eh, que han tenido a su persona, también si se ha visto afectado el equipo o el proceso, ¿no? ¿no? A veces ha sido tan grave que inclusive se... Entonces, ¿qué es lo que tenemos que indicar? ¿Cuál es ese recorrido para el análisis de causalidad de pérdida en cuanto al accidente? Primero, ¿cuál fue la pérdida? ¿Cuál fue el daño que se hizo? Entonces, yo he estado revisando sus trabajos de algunos que han presentado. Entonces, muy claro entre lo que es la pérdida y el segundo paso, el accidente, ¿no? Entonces, por eso que queremos que quede bien claro, ¿no? Pérdida es el daño a la persona, al equipo o al proceso. El segundo recorrido que tienes que hacer es de derecha a izquierda. Vamos a ver luego el diagrama. Tienes que tú describir qué cosa ocurrió, o sea, describirme el accidente, qué pasó dentro del accidente que está ahí. El tercer paso es indicar las causas inmediatas, ¿no? Y o condiciones inseguras, ¿no? El acto tiene que ver con el trabajador y las condiciones tienen que ver dentro de la empresa, ¿no? Sí, luego tienes que indicar, ahora, por qué se producen esas causas inmediatas? Entonces, es porque hay causas básicas y esas causas o de trabajo. Y finalmente viene la falta de control. Eso tiene que ver con la empresa. Son los fallos en la gestión de la empresa. Entonces, este análisis de causalidad, también llamada de cadena causal, fue hecho por Frank Beer. Entonces, cuando hay un accidente tenemos que pues analizar, ¿y por qué es importante hacer este análisis? ¿Por qué? ¿No? O simplemente es un entretenimiento. ¿Por qué? Eh, tomar precauciones ya en el futuro y para tener los cuidados, ¿no? Para que esto no se pueda producir de ese análisis de causalidad, ¿no? Entonces, para el aspecto de prevención. El modelo, este modelo de causalidad, ¿ya? Tenemos ahí el modelo llamado también cadena. Muy bien, entonces mire, esto empieza, el recorrido va a ser de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, en toda la vida. Y esa pérdida, ¿quién lo sufre? ¿No? Las personas, ¿no? Las propiedades o el proceso. Y ahí viene una pregunta, ¿y por qué se produjo la pérdida? Entonces, ¿por qué hubo un accidente o incidente? Y ese incidente, ¿por qué se produce? ¿No? Contacto con energía o alguna sustancia peligrosa. Entonces, bajo ese contacto, ¿no? Y vamos a ver que esa energía, eh, la energía puede ser química, ¿no? Esa energía puede ser eléctrica, etcétera, ¿no? Vamos a, eh, ¿no? Energía mecánica, entonces, por eso se produce, ¿no? Desde la actividad se produce por el contacto que tiene el trabajador con energía o sustancia
Ahora, ¿por qué se produjo el accidente? Entonces, ahí viene lo que son las causas inmediatas. Y esas causas inmediatas tienen que ver con actos y condiciones subestándar. ¿Y por qué se producen las causas básicas? Nuevamente la pregunta, ¿no? Porque hay causas inmediatas, porque hay causas básicas. Tiene que ver ya con los factores personales o factores de... Y finalmente, ¿y por qué se produjo las causas básicas? ¿No? Porque no hay un control por parte de la empresa inadecuados, ¿no? O también estos programas son inadecuados, o también porque no hay un cumplimiento, o sea, la empresa no hace inspección, la empresa no hace auditorías, entonces es el motivo. Entonces, estamos presentando, ya, entonces dentro de la tarea que tú tienes que realizar, tienes que seguir este análisis de causalidad, ¿no? ¿Y cuántos pasos tiene? 5, ¿no? La pérdida, el accidente o incidente. ¿Por qué se produjo? Porque hay causas inmediatas. ¿Y por qué de las causas inmediatas? Porque hay causas básicas y es la falta de control. Como tú ves, el recorrido se hace de derecha a izquierda, por eso que se realiza en el sentido inverso. ¿Por qué se pérdida? La pérdida, ¿no? Entonces, alguno me ha descrito, tuvieron caída, una contusión, quemadura, entonces, ¿qué es lo que pasó? Entonces, la pérdida. Pues, bien, entonces, vamos ahora a analizar ya etapas. Entonces, dentro del análisis de causalidad de este modelo causal que hay que realizar, primero que tienes que hacer tú, describir un accidente que, en base al accidente tienes que hacer el análisis causal, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se produjo? Entonces, primero, pérdida, ¿no? Y el accidente es siempre la pérdida de algo, ¿no? En forma de daño. Y ese daño puede ser, vemos, a la persona. ¿Y qué produce a la persona? Pues puede ser invalidez o incapacidad, ¿no? Entonces, tenemos el daño que... Luego, daños materiales. Y estos daños materiales puede ser al equipo, puede ser a las máquinas o a las edificios, ¿no? Pérdida. ¿Qué otra pérdida? Al proceso, ¿no? Y en cuanto al proceso, puede ser que se pare la producción, se detenga, pues el lado que esté. Y finalmente, también tiene que ver con la imagen, ¿no? De la empresa. Se daña esa imagen, ¿no? Ante la comunidad, entonces no tienen el cuidado con sus trabajadores, hemos visto, ¿no? Hemos visto trabajadores, inclusive estudiantes en ATI que, ¿no? Trabajaban en empresas rápidas y han tenido ¿no? Entonces la imagen de la empresa entonces va a disminuir. ¿Ya? Entonces, en todo accidente, ¿no? Hay pérdida, puede ser a personas, al material, al proceso y a la imagen de la empresa. Hay algunas imágenes para pérdida, para que esto pueda ilustrarse. Miren a la persona, ¿no? De repente trabajaba en Oval, tuvo una caída, mire, ve, entonces se apoyó sobre su pierna derecha, pérdida la persona. En cuanto a los, también el proceso se interrumpe y la imagen en empresa que está ahí, ¿no? Entonces estamos viendo dentro del análisis pérdida. Y eso es lo que tú tienes que hacer también en tu trabajo. Dos,
accidentes, ¿no? Entonces, se produce el accidente, ¿no? Todo accidente, joven, se produce porque hay un contacto con energía o una sustancia peligrosa, ¿no? Ese es el origen del accidente, ¿no? O una sustancia peligrosa. Y en cuanto a las energías, miren, tenemos aquí energía mecánica. ¿Qué produce? ¿Qué produce? Mire, cortes, golpes, atrapamientos, fracturas, aplastamientos o amputaciones, ¿no? Mire, todo el daño que puede producir. Luego, si hay contacto con energía térmica, ¿no? Hipotermia, dice el hipotimia, calambres musculares, golpes de calor, quemaduras, ¿no? Que puede ser de primero, segundo o tercer grado, que es ya es algo. ¿Por qué cuando la energía es eléctrica? Miren, ¿qué cosa produce? Electrocución, o también puede producir cuando la energía son radiaciones ionizantes, va a tener destrucción de tejidos, puede producir anemias, esterilidad. Y en cuanto a los productos químicos, ¿no? Cuando hay contactos con los productos químicos, también va a producir destrucción, esterilidad, intoxicación y eh, irritaciones. Bien, ahí estamos ilustrando, ¿no? Con energía, en el caso mecánica, vemos, por ejemplo, ahí es atrapamiento. En el caso de térmicas, mire, afecciones a la piel, electrocución, radiaciones ionizantes. Esto se da mucho en las empresas mineras, ¿no? Ahí utilizan mercurio, etcétera, y esto produce, ¿no? En el trabajador y las personas que están en su vivienda cercas, miren, hay cáncer inclusive, ¿no? Cáncer de sangre. Y en caso a los productos químicos, miren, tenemos aquí intoxicación para poder ilustrar, ¿ya? Para poder ilustrar por parte del accidente, ¿no? El contacto con ese tipo de energía. Bien, tercer aspecto, eh, hemos visto de que el accidente se produce porque hay contacto con energía o sustancia química, sustancias peligrosas. Las causas inmediatas del accidente se subdividen en dos, ¿no? En actos inseguros y condiciones inseguras. Las causas inmediatas, actos inseguros. El acto tiene que ver con la competencia del trabajador, ¿no? La habilidad del trabajador, su motivación en cuanto al trabajo, la realizar las operaciones y la percepción. Entonces, actos inseguros tiene que ver con el trabajador, su competencia, su motivación, su actitud, y las condiciones inseguras, esto está relacionado ya con los problemas físicos de la empresa, ¿no? Falta de salvaguardas, la contaminación, y tiene que ver con un entorno inadecuado por parte de la empresa, ¿no? Entonces aquí vamos a ilustrar, mire, causas inmediatas, actos inseguros. Mire, el siguiente ejemplo, ¿no? Estamos viendo aquí ¿no? ¿Qué se recomienda cuando uno está manejando un vehículo? Su concentración. ¿Qué está pasando? Hablando por su celular y su percepción, ¿no? En cuanto a la pista, ¿no? No se da cuenta que hay peatones que van a cruzar inseguros, ¿no? Actos inseguros que está ahí, ¿no? Entonces, es la percepción inadecuada en este caso, de la que está en el volante, de la chica, ya portar
con el celular y mire lo que ocasiona ahí, ¿no? Mira, ahí se va a ocurrir un accidente. Luego, las condiciones inseguras de trabajador. Mire, ¿qué está ocurriendo, no? ¿Qué está ocurriendo con ese trabajador? Un entorno inadecuado, ¿no? En el caso en una vereda o en una pista, entonces no tiene, ¿no? Un entorno adecuado para que además no tiene los protectores, ¿no? Los CPP, los equipos de protección personal, no tiene guante, mascarilla, casco, ¿no? Entonces, condiciones, ¿no? Eso tiene que ver, entonces las causas inmediatas a su vez se subdividen en actos inseguros y las condiciones. Bien, pero ¿por qué ocurren las causas inmediatas? ¿Por qué ocurren las causas inmediatas? ¿No? Ocurren por causas básicas. Y estas causas básicas se subdividen en factores personales, o sea, con el trabajador, y los factores de trabajo. Enumerando, ¿no? Algunos factores personales, falta de conocimiento o de capacidad para desarrollar el trabajo que se le ha comendado, ¿no? Factores de motivación o motivación inadecuada. Tratar de ahorrar tiempo, a veces quieren hacerlo rápido, ¿no? Y que no se ponga de repente los equipos de protección personal, ¿no? O sea, está sobre pues el lado que está ahí, ¿no? Entonces, quiere ahorrar tiempo, hacerlo más rápido, entonces, factores personales. También llamar la atención de los demás, hostilidades de repente, ¿no? Dentro del centro laboral y existencias o defectos físicos ya por parte, en este caso emocional, de factores personales, falta de conocimiento, de capacidad para desarrollar el trabajo, excesiva confianza del trabajador, hacerlo rápido, ¿no? Tiene premura, etcétera. Y hay causas del trabajo. Y esa causa del trabajo es porque en empresa, por ejemplo, el diseño de las máquinas, ¿no? Y equipos inadecuados, ¿no? Entonces no hay guardas, ¿no? Para proteger al trabajador. Incorrecto, no se corrige, ¿no? No hay una buena capacitación, ¿no? Al trabajador y esto tiene eh, los equipos y las herramientas, bueno, desgastadas, o también hacer uso incorrecto de equipos, ¿no? Entonces ahí tiene un uso específico, entonces no se le da el uso específico. Entonces esas son las causas básicas. Ejemplos, ¿no? Tenemos aquí, ¿no? Factores personales donde falta de conocimiento del que la máquina, ¿no? Entonces falta de conocimiento, pues el lado que está ahí. Entonces dentro de las eh, causas personales, ¿no? Está falta de desarrollar el trabajo, ¿no? Por ejemplo, esta persona no ha sido capacitado para manipular ese equipo, ¿no? Esa fotocopiadora, entonces factores personales. Y factor de trabajo, ¿no? Un ambiente donde hay pues un hacinamiento tremendo, ¿no? Estamos viendo, no hay señalizaciones, eh, etcétera, ¿no? Entonces ahí son las condiciones de trabajo inadecuadas. Y finalmente, falta, y esta falta de control eh, se cumple tanto en empresas grandes, medianas o pequeñas y tiene que ver con un sistema de prevención de riesgo, ¿no? A las características y tamaño de la empresa. Y aquí vemos dos a tomar en cuenta, ¿no? Procedimientos generales y procedimientos
procedimientos generales, yo quiero resaltar dos aspectos. Uno, falta de norma de trabajo, ¿no? Entonces, cuando la empresa no especifica las normas, ¿no? Entonces ya es esa falta de control. Y también diseño inadecuado de las máquinas, ¿no? Hay máquinas que son muy, por sus características, no tienen la protección para el trabajador. Eso en los procedimientos generales. Y los específicos, yo quiero resaltar cosas, ¿no? No hay una exigencia de utilización de equipo de protección. Entonces la empresa simplemente no lo reúne al comienzo, dando que es importante los equipos de protección, no se exige. Y la segunda, no hay normas entonces eso es con respecto a procedimientos específicos. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Ya estamos viendo el análisis y ahora hemos visto que tiene cinco etapas, ¿no? Tiene cinco fases. Y ahora vamos a ver para poder ilustrar. Bueno, acá tenemos la falta de control, vemos procedimientos, ¿no? No hay auditorías, no hay inspección. En el caso de los equipos de protección personal, estamos ilustrando. Ahora sí, vamos a pasar a un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo y en base a este ejemplo, vamos a hacer ese análisis de causalidad de pérdida. Bien, si Morales es un operario de una importante compañía de fábrica de muebles de oficina. Primer día, se encontraba colocando con ayuda de su martillo. Al terminar su jornada vio que el mango del martillo se encontraba un tanto flojo. Muy cansado de su trabajo, guardó sus materiales de en mal estado. Mire, ¿ve? Primer día, ¿no? Hace su labor y está ¿no? Para lo que es ese mueble, pues el lado que está ahí, ¿no? Segundo día, comienza sus materiales estaban en buen estado. Al continuar con la fabricación de los muebles, agarró el martillo y comenzó a clavar, desprendiéndose la parte metálica del mueble e impactando en su cabeza. Este hecho le produjo una rotura en la cabeza y una contusión en el ojo. Bien, entonces, es el ejemplo que no estamos viendo ¿no? Un carpintero que trabaja justamente en confección de muebles, entonces se describe ¿no? Ese accidente ¿qué pasó el primer día, qué pasó el segundo día y cuál fue la pérdida. En este caso, ¿no? Dice, este hecho le produjo una rotura en la cabeza y contusión en el ojo. Este accidente que se ha descrito se va a hacer el análisis de causalidad, ¿no? Entonces vemos ahí, primer día, está en el taller, está clavando la jornada del primer día, entonces y ve que el mango del martillo metálico dice está flojo. Entonces, por la premura del tiempo, guarda. Segundo día, dice, segundo día, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Entonces, nuevamente su jornada de... ¿Y qué ocurre? ¿No? Entonces, no revisa su material, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es revisar el material, está en buen estado que está ahí. Entonces, el segundo día, nuevamente, en la confección del mueble, ¿no? Pero no hay una revisión de su material. Entonces, ese martillo, ¿no? El mango está en su labor y de repente, pues, la parte metálica salta y le cae, ¿no? En la cara, ¿no? Entonces, al ojo y una de cabeza. Entonces, ahí lo llevan al tópico, entonces el médico lo examina. Pues, entonces, en base de este ejemplo, ya, en base, vamos a hacer el análisis de causalidad.
Bien, me pregunta el alumno Gutiérrez, entonces puede decir que por el acto del ser humano, claro, estamos viendo que hay varios factores, ¿no? Hay lo que son actos inseguros, que el trabajador, pero también tiene que ver con las condiciones, y eso tiene que ver con el entorno de trabajo, ¿no? Pues entonces, uno puede ser por el trabajador, porque áreas, de repente ese día pues tuvo una discusión en su hogar, entonces, ¿no? Entonces mentalmente no está bien, ¿no? Esa pelea, su actitud y percepción inadecuada al trabajador, o también puede ser las condiciones inseguras, ¿no? Falta de desarrollo adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, por ese motivo. Bien, y aquí viene el análisis causal. Entonces aquí hacemos todo ese análisis y hacemos el recorrido, ¿no? Y empezamos desde la pérdida, ¿no? ¿Por qué la pérdida? ¿Por qué el accidente? Porque hay causas inmediatas. ¿Y por qué hay causas inmediatas? Por las causas básicas. Y el porqué de las causas básicas ya tiene que ver con la falta de... Eso es lo que tienes que hacer tú dentro de la monografía, ¿no? De la actividad de esta segunda unidad, ¿no? Son dos evidencias, la monografía y la evaluación. Y aquí, ¿no? Hemos visto un accidente, ¿no? Pedro Morales, trabajador de, en este caso, de una mueblería, ¿no? Empieza al mueble a confeccionar, clavando, ¿no? Los clavos, termina su jornada, ve que el mango está un poco flojo, por la rapidez lo deja, segundo día no revisa su material, ¿no? Y luego viene el accidente que está ahí. Entonces, algunos he estado chequeando su análisis de causalidad, entonces, y la pérdida lo pone como accidentes y viceversa, no adecuada pérdida, en este caso en el trabajador, rotura de cabeza y contusión en el ojo, la pérdida. Bueno, también se podría agregar, ¿no? Se desprendió, ¿no? O sea, la cabeza del mango también, ¿no? Entonces, tanto al trabajador como el material que está usando. Ahora, ¿por qué se produjo la rotura de cabeza y contusión del ojo derecho, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, ahí viene el accidente. Entonces, tienes que describirme qué es lo que pasó. La parte metálica, entonces, en el segundo día, nuevamente su tarea de la confección del mueble, entonces tiene que continuar clavando, no lo concluyó. Esa parte metálica impacta en su cara, ¿no? Y hay una rotura de cabeza y una contusión en el ojo que está. Ahí vienen las causas inmediatas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la causa? Que usó un martillo en mal estado, ¿no? Eso tiene que ver con acto inseguro, o sea, ya uno. ¿Y por qué se produjo la causa inmediata? Ahí vienen las causas básicas, ¿no? Pedro Morales, Pepito, no tenía la costumbre de revisar, ¿no? Causa básica. Y luego, ¿y por qué esa causa básica? Sí, vamos a ver en cuanto al control. Y este control tiene que ver ya con, no había una concientización del nivel de riesgo al que estaba expuesto dicho trabajador que está ahí, ¿no? Entonces, siempre la empresa dar las pautas, las normas que tiene que ir, recordarlo, ¿no? Si es posible, en el lugar de trabajo, ¿no? Es que debe estar escrito y debe con las normas que especifica la empresa. Ya, entonces, esto es lo que yo califico. Esto es lo que yo te he enviado ya esa planta con los pasos que tienes que seguir. Este PPT también te lo he enviado yo a tu correo para que te sirva de modelo que estamos explicando. Finalmente, hay que hacer una investigación del accidente. Hay que hacer, ¿no? Antes de saber cuál es el proceso de una investigación de accidentes, ¿no? Es importante
hay que planear, ¿no? Hay que hacer todo un planteamiento, ¿no? Hay que tener todo un planteamiento que tenemos que tener. ¿Por qué investigar los accidentes o incidentes? ¿Por qué es importante, ¿no? Para tener la oportunidad de aprender del accidente ocurrido, para que no se vuelva a ocurrir, para detectar peligros, para desarrollar controles de las causas reales de los accidentes o incidentes y para definir tendencias, para dar orientaciones en cuanto a suben, para evitar que se repiten y ocasionen pérdidas mayores, ¿no? Esa es la intención de hacer el análisis de causalidad y escribirlo, ¿no? Por eso vamos al siguiente paso que está. Bien. Bueno, en cuanto al procedimiento, varios, ¿no? Pues, pero ¿por qué es importante de escribirlo, ¿no? Para que quede constancia que está ahí, ¿no? Es necesario disponer de un proceso menos que dé las pautas para saber qué tareas hay que realizar y en qué orden, o sea, cuáles son los pasos que debo seguir, para que la investigación del accidente se realice de forma operativa, descomponer el proceso de investigación en etapas y estudiar cada una de ellas en forma independiente con un análisis de la metodología de su ejecución. En el manual, ¿no? La descripción, lo he tomado de ahí en el manual, hemos tomado del manual y nos dice de que los pasos para, miren, tenemos ahí 7 etapas, ¿no? Dice, primero dice que las acciones inmediatas que se debe realizar, hacer una planificación de los datos, organizarlos, analizar y determinar cuáles fueron las causas, formulación de acciones y generación de reportes. Tienes que hacer tú un reporte final. Y concluimos, ¿no? Con el formulario de investigación de accidente del tráfico, donde tú tienes que llenar ese formulario con las 5 etapas que está ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las 5 etapas del análisis de causalidad? O sea, ¿qué daño hubo, ¿no? A la persona, ¿no? Fractura, contusión, etcétera, qué daño, los hechos ocurridos, cuáles fueron las causas inmediatas, tiene que ver con actos y condiciones inseguras, las causas básicas, y finalmente la falta del control que está ahí, ¿no? Tiene que ver con la gestión de la prevención por parte de la empresa que está ahí, ¿no? Entonces, muy bien, ahora a la fase de pregunta. Entonces, con esto nosotros estamos ¿no? Completando estos aspectos para que tú puedas desarrollar, ya para que tú puedas desarrollar esa monografía, ¿no? Porque en esta unidad 2 hay, ¿no? Y en esa tarea, las 3 partes que tienes que hacerlo, aquí lo hemos descrito. La parte medular tiene que ver con el análisis de causalidad. Primero que tiene, cualquiera sea este. Luego, hacer un análisis de causalidad y, en tercer lugar, llenar un formulario, ¿no? El modelo está ahí en la pantalla, ¿no? Llenar un formulario, que poner el daño que sufrió la persona, describir el accidente, cuáles fueron las causas inmediatas, las causas básicas y puesto una parte del formulario, pero en ese formulario tú vas llenando. Pues, y al final de la monografía, siempre es importante, te he puesto una plantilla que te he enviado a tu correo, la conclusión y colocar la bibliografía. ¿Qué fuente has tenido? ¿No? Ese, profesor, ¿qué fuente has tenido? Por ejemplo, yo en este he utilizado el manual de la segunda unidad de seguridad e higiene industrial. Entonces, como mínimo, ¿no? Tenemos que tener este manual. En la primera sesión, lo importante, ¿no? Todo curso virtual tiene una política y esa política es autoestudio. Y por eso
el Blackboard están los materiales, ahí está el manual, hay resúmenes, hay videos, hay bastante información que se te brinda, pues el lado que está ahí. Y también en esta videoconferencia, en esta charla que tenemos, entonces yo estoy aquí para poder explicarle, ¿no? Poder explicarle las pautas. Hemos puesto un ejemplo que te sirve, ejemplo, entonces tú lo puedes seguir, ¿no? Entonces, y ese análisis de causalidad, ¿cuántos pasos tiene? 5. Te empieza de derecha a izquierda, ¿no? Se indica la P, las causas inmediatas, las causas básicas y finalmente la falta de control. Y la otra evidencia que tienes que hacer es una evaluación. Y esa evaluación se basa de la primera unidad que vimos lo que es peligro, riesgos, la ley de seguridad, ¿no? Lo que es la matriz Zipper, el mapa. Esta segunda unidad, ¿cuál es el tema de la segunda unidad? Es accidente de trabajo. Muy bien, pasamos entonces a la ronda. Podemos utilizar el chat, podemos utilizar el chat para hacer nuestras preguntas y estamos dispuestos a absolver dichas preguntas.